Qué bueno. Ahora estamos en medio de una gran celebración en gran parte del mundo y es esta oportunidad de recordar algo grande y maravilloso que sucedió y que conmemoramos. La misma obra de Dios para nuestras vidas, ¿no es cierto? La obra de Dios para mi vida. Levante su mano ahí donde está y diga: la obra de Dios para mi vida. Una vez más, la obra de Dios para mi vida. Es que muchas veces estamos frustrados y tratando de pensar en mis obras para Dios. Y en realidad el néctar de todo es la obra de Dios para mi vida. La obra de Dios en mi vida, que como fruto, que como consecuencia, que como producto da las buenas obras, porque dice que hemos sido creados para buenas obras. Pero es la obra de Dios en nuestra vida que nos va creando para buenas obras. Nos va injertando y haciendo parte de ese árbol bueno. Y el Señor dice: no se hagan problema, porque el árbol malo da frutos malos. Por más que se esfuerce el árbol malo, da frutos malos. Pero si usted y yo, por medio del sacrificio de Cristo, por medio del favor de Dios, por medio de la gracia de Dios en Cristo Jesús, somos injertados al árbol bueno. El Señor Jesús dice: asimismo, del árbol bueno, ese árbol produce frutos buenos. Y nuestras vidas son continuamente transformadas a la misma imagen y semejanza de Dios. Amén. Y nuestras obras van cambiando a nuestra nueva naturaleza, a la esencia del Dios vivo. Tremendo, ¿verdad? Y en esta Semana Mayor recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz y termina el domingo con un viso a la resurrección de Cristo. Y sobre eso Jesús en el libro de Juan lo manifestó, lo proclamó. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y cuando termina de proclamar esto, hace una pregunta retórica tremenda, una pregunta incisiva, como cuando un cirujano tiene que llegar al punto correcto y uno toma, ¿no es cierto?, el bisturí y llega hasta ahí. Porque es importante llegar hasta ahí, porque ahí va a arreglarse todo. Y el Señor, con una precisión de cirujano, hace esa pregunta para nuestras vidas. Dice: ¿crees esto? ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aunque muera, no morirá eternamente. Y generalmente se menciona esta cita cuando una persona ha muerto como una mención de consolación, y está bien usarla, pero si pensamos que esta cita es solo para ese tiempo, para cuando una persona ha muerto, entonces estamos perdiendo toda la esencia de esta verdad grande y maravillosa que está proclamando Jesucristo sobre nuestras vidas. Es tremendo la verdad que encierra esta proclama de Jesús. Es muchísimo más grande que una mención de consolación cuando nos enfrentamos a la muerte. Es muchísimo más grande. Realmente es el centro de nuestra vida.
constituye el centro de nuestra fe. Es la misma esencia, el néctar de nuestra fe, lo cual quiere decir que sin esta verdad, nuestra fe es vana, sería vana, no serviría para nada. Nuestra fe estaría totalmente vacía. Y así lo manifiesta el apóstol Pablo cuando escribe su primera carta a los Corintios en el capítulo 15, a partir del verso 14. El apóstol Pablo dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo no resucitó, si no creemos eso, si no estamos convencidos de eso, si no estamos viviendo y experimentando eso, dice que nuestra fe sería absolutamente vana, inútil. Y cualquier cosa que quisiéramos compartir de Dios, de Jesucristo o de su palabra sería inútil, sería vana, no serviría para nada. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Si Cristo no resucitó, si esa verdad no es la esencia de nuestra vida y de nuestra fe. Y continúa diciendo, verso 15, dice: y seríamos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si Cristo no resucitó, entonces Dios es falso, porque Él dice que resucitó a Jesucristo. Y nosotros proclamamos que resucitó a Jesucristo, y resulta que Jesucristo no resucitó, dice Pablo. Entonces todo es vano, todo es inútil, no sirve para nada. Aún seríamos constituidos como testigos mentirosos al tratar de proclamar nuestra fe. Y por tanto, si Cristo no resucitó, los muertos tampoco resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Lo dice al revés y al derecho. Y si Cristo no resucitó, dice: vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Eso es lo más terrible. Eso es lo más terrible. Porque si Cristo no resucitó, si esa verdad no está enraizada en nuestras vidas, entonces aún estamos en nuestros pecados. ¿Y por qué? ¿Cómo así, pastor? Mire, para esto debemos poner un contexto del Antiguo Testamento para lograr el entendimiento de esto. En el Antiguo Testamento todos sabemos que el sacerdote, en representación de todo el pueblo, sacrificaba delante de Dios un cordero inocente por los pecados de todo el pueblo. Entonces el sacerdote iba como representante de todo el pueblo y tomaba un cordero inocente, ¿no es cierto? Y lo llevaba al sacrificio. Y Dios le permitía entrar ante su presencia en el lugar santísimo una vez al año. Un solo representante. Si el sacrificio cumplía con las exigencias de Dios, Dios aceptaba el sacrificio y perdonaba los pecados del pueblo. Y el sacerdote salía con vida del lugar santísimo. Si es que el sacrificio era aceptado, agradable ante Dios y cumplía con las exigencias de la justicia de Dios. Pero si Dios no aceptaba el sacrificio, el sacerdote no salía con vida de la presencia de Dios. Y por consecuencia, si no aceptaba ese sacrificio, entonces los pecados del pueblo no habían sido cubiertos ni perdonados. A eso se refiere Pablo cuando dice:
si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Quiere decir que el sacrificio no fue aceptado. Si Cristo no resucitó, el sacrificio no fue aceptado por Dios. No cumplió con las exigencias de la justicia de Dios. Y por tanto, el sacerdote no sale vivo de la presencia de Dios. Si Cristo no resucitó, el sacrificio no fue aceptado. Y por tanto, los pecados no fueron cubiertos ni perdonados. Eso quería decir. Si Cristo no resucitó, eso quiere decir que nuestro sacerdote, el que entró a ofrecer el sacrificio en representación de toda la humanidad, Jesucristo hombre, quiere decir que no salió con vida, porque su sacrificio no cumplió con la justicia de Dios Padre. Es así de serio, así de vital. Por eso es que Pablo tiene toda la razón. Pablo dice, es bueno que Jesucristo vino aquí a la tierra, es bueno. Es bueno que tomó forma de hombre y nació como un niño ahí en Belén. Sí, es bueno, pero eso no es la esencia de nuestra fe. Porque si eso fue todo, eso fue todo. No hay sacrificio, no hay perdón de pecados si no es agradable a la justicia de Dios. Y dice, pero Jesús nació y creció y llegó el momento en que se entregó en la cruz en sacrificio por los pecados, en representación de toda la humanidad. Un sacrificio para pagar los pecados de toda la humanidad. Y fue presentado aquí en la cruz, entró en el lugar santísimo delante del Dios omnipotente y decir, aquí vengo a presentar sacrificio que cubra la deuda de los pecados de toda la humanidad. Y hasta ahí nuestra fe es vana. Porque si solo fue presentado el sacrificio y el sacerdote no salió con vida, entonces quiere decir que el sacrificio no fue aceptado. Si la tumba le retuvo al sacerdote, quiere decir que Dios no aceptó el sacrificio y nuestros pecados no han sido perdonados. Tiene toda la razón el apóstol Pablo para decir que el eje, la esencia, el néctar de nuestra fe está cimentado en el poder de la resurrección. Amén. ¿Por qué? Denle un aplauso gigante al Señor. ¿Por qué? Porque en el libro de Marcos nos cuentan algo grande y maravilloso. En el libro de Marcos capítulo 16, a partir del verso 5, ¿qué es lo que nos cuenta? Oiga, es algo maravilloso. Porque el sacerdote trajo en sacrificio a un cordero inmaculado, sin mancha, sin defecto, sin pecado, para ofrecerlo aquí en sacrificio en la cruz. Y fue inmolado para pagar la deuda de los pecados de la humanidad.
Y ese sacrificio fue sepultado. Y en el libro de Marcos dice, ¿qué dice ahí? Yo no alcanzo a leer, estoy un poco. ¿Qué dice ahí? Y el siguiente verso, ¿qué dice? Denle un aplauso gigante al Señor. ¡Ja! No está aquí. No está aquí. Ha resucitado. El sacrificio fue aceptado. El sacrificio cumplió con todas las exigencias de la justicia de Dios. Dios tenía que castigar con todo el rigor de la ley al pecado de la humanidad. Y lo castigó con todo ese rigor sobre la vida de su Hijo Jesucristo, el Cordero inocente, perfecto, inmaculado, un sacrificio agradable a Dios. Y fue aceptado. Y la prueba es que la tumba está vacía. Vengan y vean, dice un ángel mensajero, dice, ¿a quién están buscando? No, es que Jesús murió y ya se acabó todo, hasta aquí llegamos y de aquí ya no vamos a avanzar porque el que iba delante de nosotros ahora ya lo mataron, se acabó. Y el ángel dice, ¡ey! No es así. Vengan y vean. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue sepultado. Ya no lo busquen más aquí, porque Él no está aquí. Él ha resucitado, se levantó de entre los muertos con todo poder y autoridad, y ahora está intercediendo por todos para la salvación de la humanidad. Amén, amén. Denle un aplauso gigante. Pero usted me dice, pero a ver, un momento, pastor, usted me está cruzando las cosas, porque el sacerdote en el Antiguo Testamento traía un cordero y lo sacrificaba. El cordero era el que moría, derramaba su sangre, y el sacerdote era el que salía del lugar santísimo, porque el sacrificio había sido aceptado. Pero aquí usted me está diciendo que aquí se presentó el sacrificio y después fue sepultado y después, ¿qué es el sacrificio o el sacerdote? Las dos cosas. Porque en el Antiguo Testamento, como un símbolo, una persona se le daba el privilegio de ser el sacerdote que presente un sacrificio. Pero en el cumplimiento de los tiempos, el sacerdote se convirtió en sacrificio para ser inmolado, para entregar su vida y su sangre como pago por los pecados de la humanidad. El sacerdote no solamente fue inmolado, sino que fue sepultado como sacrificio, pero se levantó como el sumo sacerdote de nuestra fe para decirnos: sus pecados les han sido perdonados, tetelestai, la deuda está pagada, ahora pueden vivir en el poder de la resurrección. Amén, amén. Denle un aplauso gigante. Y sobre eso justamente nos habla el libro de Hebreos, capítulo 7. A partir del verso 26 por lo menos vamos a hacer un enfoque. Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Oh, qué tremendo. Los de acá, los que presentaban en el Antiguo Testamento, tenían que ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo, pero también por sus propios pecados. Pero eran un símbolo.
Pero a nosotros nos convenía un sumo sacerdote que sea santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Tal sumo sacerdote nos convenía, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo como ese sacrificio por todos nuestros pecados. Sacerdote y sacrificio a la vez. Un sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Porque la ley en ese tiempo constituía a sacerdotes, a débiles hombres. Pero la gracia, el favor de Dios, el amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que constituyó a su Hijo Jesucristo, ya no por la ley, sino por la gracia, a su Hijo, el sacerdote y el sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Amén. Amén. Dele un aplauso gigante al Señor. Una vez y para siempre. Tremendo. El sacrificio perfecto fue aceptado por el Padre como pago por los pecados de la humanidad. Y así, y solamente así, es que Jesús se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acá en el Antiguo Testamento era un símbolo, y por eso el hombre debía proveer el sacrificio. Debía buscar de entre los animales un animal puro, sin defecto, sin mancha, porque era un símbolo. Porque el hombre hasta ahí podía llegar, no podía ofrecer más que eso. Pero acá el hombre, en su incapacidad de presentar sacrificio, de buscar un cordero inmaculado, sin pecado, tuvo que Dios mismo proveer el sacrificio. Ya no el hombre, Dios proveyó en sacrificio como un cordero perfecto a su propio Hijo, para que pueda entregar su vida por usted y por mí. Amén. Amén. Yo de usted estuviera contentísimo, alegre. ¡Uy! Algo increíble, lo que no podíamos hacer, Dios lo hizo por nosotros, por su gran amor con que nos amó. Por eso es que la religiosidad trata de robar, trata de impedir que lleguemos al néctar de nuestra fe. ¿Cuántas veces la religiosidad se queda anclada en el niño de Belén? Uy, el niño Dios es maravilloso, el niño Dios, a Él es al que tenemos que adorarle, a Él es al que tenemos que clamarle, a Él es al que tenemos que usarle, que el niño Dios venga y haga esto por mí. No sé, el niño Dios es una parte de la promesa, no es el néctar de nuestra fe. Es el hecho más maravilloso que ha existido. Fue anunciado por los ángeles, fue la gran y buena noticia. Un niño les ha sido dado. Ese pueblo que habitaba en tinieblas vio la gran luz, sí, pero no es el néctar de nuestra fe. Nuestra fe no puede quedar anclada a tratar de adorar una fase de la promesa de Dios. El niño creció delante de Dios y de los hombres, hallando gracia delante de Dios y de los hombres.
Creció porque tenía que avanzar hacia el propósito de nuestra fe, llegar hasta acá. Pero nuestra fe tampoco puede quedarse anclada en la cruz, porque la religiosidad va a tratar de que nos quedemos anclados en la cruz. Jesucristo muerto, Jesucristo crucificado, Jesucristo aquí. ¿Qué puede hacer Él por mí? Si yo le tengo anclado en la cruz, ese sacrificio es lo más maravilloso que ha sucedido y que ha sido dado por la humanidad. Lo más maravilloso. Pero aún el sacrificio no es el néctar de nuestra fe. Porque si el sacrificio no era aceptado, vana hubiese sido nuestra fe. Este sacrificio debió cumplir con todos los requerimientos de la ley y de la justicia de Dios para castigar con todo el rigor al pecado de la humanidad. Y una vez aceptado, nos da el néctar de nuestra fe. Y es la resurrección de Jesucristo, la prueba única, la prueba fehaciente, es lo único que demuestra que el sacrificio fue aceptado, que el sacerdote no quede en la tumba, mas se levante con todo su poder y autoridad como el sumo sacerdote de nuestras vidas, en poder y autoridad, en el poder de la resurrección. Porque por eso es que justamente el apóstol Pablo, entendido de esto, nos dice, mire lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 6, a partir del verso 5, dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. ¿Se imagina que ahí se terminara el verso? ¿Se imagina que eso fuera todo? Que Él murió y nosotros también, se acabó. Vana sería nuestra fe. Pero ahí no termina el verso. Allí comienza la descripción y dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también, diga así también. Porque ahí está el néctar de nuestra fe, ahí está la esencia de nuestra vida, ahí está la esencia de nuestra victoria, ahí está la esencia de nuestra nueva creación, de nuestra nueva vida. Ahí está la esencia. Dice: así también lo seremos en la de su resurrección. Fuimos plantados con Él, juntamente con Él. El hombre de pecado fue clavado con Cristo y sacrificado con Cristo y muerto con Cristo. Pero así como fuimos plantados en la semejanza de su muerte, también hemos sido plantados en la semejanza de su resurrección para tener una nueva vida en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dale un aplauso gigante al Señor. Esa es la esencia de nuestra fe. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Amén. Qué tremendo. Qué tremendo. Maravilloso.
Mire al que está a su lado, si no está alegre, diga: alégrate, porque si no te alegras por esto, ya no tienes por qué alegrarte. Oiga, esa es la esencia, eso es lo que le da sentido a nuestra fe, ¿no es cierto? Porque la resurrección nos hace una nueva creación capaz de hacer la voluntad de Dios. Mire, muchos de los discípulos, todos los discípulos, cuando vieron que Jesús había muerto, ¿sabe qué pasó? Perdieron su fe. La muerte de Jesús, en vez de animarles, les robó la fe. Digo, se acabó todo. Eso es lo que sucede cuando uno queda anclado a la muerte como esencia de fe. A los discípulos les pasó. Perdieron la fe. Estaban atemorizados. Después se fueron a su antigua vida. Ya se acabó. Pero cuando se encontraron con el Cristo resucitado, entonces les fue impartido el poder de la resurrección. Y la esencia de su fe vino y halló lugar en sus mentes y en sus corazones. Y desde ese entonces, los discípulos y todos los seguidores de Cristo tenemos la oportunidad de una vida victoriosa, de una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Por el poder de la resurrección.